Durante décadas, numerosos relatos provenientes de diferentes rincones del mundo han advertido sobre un nombre antiguo, asociado con fenómenos misteriosos y eventos inexplicables. Muchos de estos registros fueron considerados supersticiones o mitos populares, hasta que ciertos detalles comenzaron a coincidir con una precisión perturbadora. El nombre en cuestión no es común, ni fácilmente pronunciable, y está asociado con una figura que vivió hace más de 1000 años, descrita como un guardián de portales entre mundos. Pero fue solo en el siglo pasado que este nombre cobró real atención, cuando Edgar Cayce, durante uno de sus trances, lo mencionó con una claridad que heló a todos los presentes. Dijo que pronunciarlo, especialmente en voz alta a las 3 de la mañana, abriría una especie de pasaje. No un portal físico, sino una brecha en la conciencia humana, capaz de atraer presencias que no pertenecen a esta dimensión. Y, según él, esa puerta no se cierra sola. Desde entonces, muchas personas han intentado descubrir cuál sería ese nombre, pero solo algunas fuentes confiables, ligadas a los registros de las lecturas originales, tienen pistas sólidas. La hora mencionada por Cayce no fue casualidad. Las 3 de la mañana, frecuentemente llamada la hora muerta, ha sido asociada con actividades espirituales, principalmente en tradiciones antiguas. Lo que muchos no saben es que, según sus relatos, esta hora marca el debilitamiento de la energía vital del cuerpo humano durante el sueño, haciendo que la mente sea más vulnerable a influencias externas. Es curioso notar que muchos que oyeron hablar de esto terminan buscando videos como este. Si ha llegado hasta aquí, suscríbase al canal y dele me gusta al video. Esto nos ayuda a traer más información como esta, siempre con responsabilidad y profundidad. Ahora, siga escuchando con atención, porque lo que va a descubrir en los próximos minutos puede cambiar su percepción de la realidad. Durante una de sus sesiones más enigmáticas, a Cayce le preguntaron sobre fuerzas que influenciaban el comportamiento humano durante el sueño. Permaneció en silencio por algunos minutos y entonces respondió con voz baja, casi susurrada. Dijo que ciertos nombres llevan una frecuencia antigua, enterrada en la memoria colectiva de la humanidad. Nombres que, al ser pronunciados, no solo evocan recuerdos inconscientes, sino que también activan campos vibracionales que resuenan más allá del plano físico. El nombre que él mencionó en esta sesión específica fue anotado apresuradamente por una de sus asistentes, pero jamás fue revelado al público por miedo a las consecuencias. Solo los archivos más confidenciales guardan esa información. Sin embargo, una pista fue dejada en código en uno de sus discursos más olvidados, donde habla sobre el sonido que precede al vacío. Algunos estudiosos independientes se dedicaron a descifrar ese código. Uno de ellos, un lingüista jubilado de Virginia, pasó 20 años comparando los registros fonéticos de las sesiones con idiomas antiguos extintos. En uno de sus estudios, percibió que ciertas letras, cuando combinadas, formaban una secuencia similar a un antiguo nombre sumerio ligado a rituales nocturnos. Se cree que ese nombre era usado para invocar entidades conocidas como observadores del umbral. Esos seres, según textos antiguos, no pertenecen ni a la luz ni a la oscuridad. Viven entre las frecuencias y se alimentan de la atención humana. El investigador alertó que, al repetir ese nombre en voz alta, en el momento de mayor silencio de la noche, la persona corre el riesgo de ser notada por algo que normalmente permanece ajeno a nuestra existencia. Pero ¿cómo pudo ese nombre haber llegado a Cayce? La teoría más aceptada es que él accedía a registros que trascendían el tiempo lineal. Él mismo decía que su mente navegaba por archivos del alma y que allí todo estaba disponible: pasado, presente y futuro. Al entrar en esos estados de conciencia, captaba información que no estaba en los libros ni en las tradiciones populares. Y fue en una de esas inmersiones que, según sus propias palabras, una voz que no provenía de él lo forzó a repetir ese nombre 3 veces. Después de eso, estuvo días sin realizar nuevas sesiones, alegando un agotamiento profundo y una sensación de estar siendo observado.
También relató sueños extraños con puertas abiertas en lugares desconocidos y figuras que permanecían inmóviles, solo mirando en silencio. Curiosamente, otros médiums a lo largo del siglo XX relataron experiencias similares, incluso sin haber leído nunca los archivos de Cayce. En diferentes culturas siempre aparece la misma estructura: una hora específica, una palabra o nombre antiguo, un silencio perturbador y la sensación clara de presencia. Uno de los relatos más impactantes provino de una mujer en el sur de España, que afirmó haber pronunciado sin saberlo el nombre durante un sueño lúcido exactamente a las 3 de la mañana. Desde entonces, su vida cambió radicalmente. Empezó a escuchar ruidos inexplicables, percibir sombras y tener dificultades para dormir. Buscó ayuda espiritual y psicológica, pero nada parecía funcionar. Fue solo cuando encontró a un estudioso de las lecturas de Cayce que comprendió lo que había desencadenado aquella secuencia de eventos. Este estudioso, especializado en simbología y fenómenos psíquicos, explicó que el nombre mencionado por Cayce actúa como una llave. No se trata de magia en el sentido popular, sino de una correspondencia vibracional entre sonido, intención y momento. A las 3 de la mañana, cuando el ambiente está más silencioso y el cuerpo se encuentra en reposo profundo, hay una apertura natural entre los estados de la mente. Si en ese instante se pronuncia la vibración correcta, puede haber una interacción con lo que él llamaba capas sutiles de la realidad. El problema es que no todas las conciencias en esas capas son benignas. Muchas solo observan, pero algunas son atraídas por emociones humanas como el miedo y la confusión. Por eso Cayce advertía: ciertas palabras no deben pronunciarse fuera de contexto. La mujer española relató que, tras comprender esto, pasó meses sin hablar del asunto, intentando deshacer lo que había iniciado, pero sin éxito inmediato. Según su relato, el único cambio llegó después de un ritual simple, conducido por un grupo local de personas experimentadas en meditación profunda. No usaron objetos sagrados ni oraciones tradicionales, solo crearon un ambiente de calma, silencio y enfoque mental. Durante la práctica, le pidieron que reviviera mentalmente el momento del sueño, pero esta vez con conciencia e intención de cierre. Repitieron un sonido específico, contrario al nombre original, algo así como una cancelación vibracional. Después de eso, los fenómenos comenzaron a cesar lentamente. Aún así, ella relató que nunca más fue la misma. Sentía como si hubiera cruzado una línea invisible. Su sensibilidad aumentó, sus sueños se hicieron más vívidos y su percepción del mundo cambió. Fue este relato el que llamó la atención de otros investigadores que comenzaron a investigar si había más personas teniendo experiencias similares con nombres pronunciados durante la madrugada. Sorprendentemente, encontraron registros de situaciones parecidas en archivos antiguos de Centroamérica. Entre los mayas, por ejemplo, había un rito secreto practicado por sacerdotes aislados, donde ciertas palabras solo podían ser pronunciadas entre el segundo y el tercer ciclo de la noche. Esas palabras, según los registros, permitían que el espíritu humano tocara el umbral de la realidad no física, pero el costo era alto. Muchos de los que participaban en ese rito perdían el interés por la vida común, convirtiéndose en reclusos o perturbados. Es como si algo hubiera sido activado en sus mentes y no pudiera ser más desactivado. Cuando esos relatos mayas fueron comparados con los fragmentos dejados por Cayce, la semejanza era impresionante. Ambos apuntaban a la misma hora, el mismo patrón vibracional y los mismos efectos posteriores. Pero en ningún momento revelaban directamente el nombre, solo referencias indirectas y simbólicas. Esto plantea una pregunta inevitable: ¿por qué guardar el nombre en secreto? Algunos argumentan que hay un miedo legítimo a las consecuencias. Otros creen que solo aquellos espiritualmente preparados pueden soportar el impacto. De acuerdo con Cayce, todo en el universo es energía organizada por intención. Los nombres, por lo tanto, no son solo palabras, sino combinaciones de intención, sonido y memoria colectiva. Cuando una de esas combinaciones es activada fuera del equilibrio, el resultado puede ser impredecible.
El nombre en cuestión parece llevar en sí una memoria ancestral ligada a un evento marcante de la humanidad, tal vez un trauma colectivo o una transición entre eras. Esta hipótesis se refuerza por el hecho de que todos los relatos indican alteraciones psíquicas profundas en quienes interactúan con él. Sea en sueños, meditaciones o repeticiones inconscientes, el efecto es siempre de apertura, como si una puerta fuera de par en par entre lo que se ve y lo que está oculto. Existe también otro aspecto aún poco discutido: el silencio posterior a la pronunciación. Según registros de algunas experiencias, justo después de que la persona dice el nombre, ocurre una pausa abrupta, una especie de ausencia en el ambiente. Los relojes parecen ralentizarse, los sonidos comunes desaparecen y la percepción del espacio se altera. Este instante de suspensión es lo que Kayse llamaba el respiro entre los mundos. Es en ese intervalo que, según él, ocurre el verdadero contacto. No un encuentro visible, sino un intercambio sutil, muchas veces inconsciente. Algunas personas lo describen como un escalofrío, otras como una presencia inmóvil observando. En todos los casos, la sensación es que algo está allí, aunque no se manifieste directamente. Esta característica es lo que diferencia este fenómeno de simples alucinaciones o estados emocionales. La repetición de los efectos en personas diferentes, de culturas distintas, apunta a una constante difícil de ignorar. Aún así, muchos continúan buscando el nombre, como si fueran movidos por una curiosidad que sobrepasa el sentido común. Hay foros enteros dedicados al tema, comunidades intentando descifrar los códigos dejados en las lecturas y grupos realizando pruebas arriesgadas durante la madrugada. Algunos afirman haberlo logrado, pero los efectos son casi siempre los mismos: perturbaciones en el sueño, sueños intensos, sensación de vigilancia y, en casos más graves, episodios de disociación. Lo más preocupante es que, una vez abierto el canal, no se sabe cómo cerrarlo completamente. La conciencia humana, al tocar lo que está más allá, parece perder un poco de su estabilidad, y es exactamente eso lo que Kayse intentó evitar al no divulgar directamente el nombre. Para él, el conocimiento espiritual solo tiene valor cuando se usa con responsabilidad. Y quizás esa sea la lección más importante dejada por toda esta historia. Otros estudiosos afirman que la fijación por el nombre no es solo humana, sino también inducida. Según esa teoría, la propia frecuencia vinculada al nombre genera un tipo de fascinación, un impulso irracional que lleva a las personas a querer repetirlo. Es como si la palabra tuviera conciencia y deseara ser recordada. Kayse mencionó en cierta ocasión que ciertas entidades no poseen cuerpos, pero viven a través de la atención que reciben, y una forma de ser notadas es manifestándose por medio de ideas recurrentes, símbolos o palabras. Cuando alguien dice el nombre, estaría no solo abriendo una brecha, sino también alimentando una conciencia antigua. Esta idea no es nueva. Religiones y tradiciones espirituales antiguas siempre advirtieron sobre el poder de la palabra hablada, especialmente cuando se combina con intención y contexto ritualístico. El problema es que, fuera de esos contextos, el impacto puede ser destructivo, desestabilizando a quien lo pronuncia. En una de las lecturas poco divulgadas, Kayse describió lo que llamó memoria vibracional de la humanidad. Dijo que existen palabras que llevan el registro de eventos antiguos y que esas palabras, cuando activadas, reavivan imágenes mentales, sensaciones e incluso rasgos de comportamiento. Son como archivos comprimidos, esperando ser accedidos. La pronunciación del nombre sería el gatillo que libera ese contenido, haciendo que memorias colectivas regresen a la superficie, incluso sin que la persona lo perciba. Esto explicaría por qué tantas personas relatan sueños similares, visiones parecidas o sensaciones idénticas después del contacto con el nombre. Estarían todos accediendo al mismo archivo, como si hubiera una base de datos espiritual compartida. Kayse creía que este tipo de conocimiento debería ser tratado con extremo cuidado,
pues la mente humana no siempre está preparada para procesar tantas capas de realidad simultáneamente. Esta teoría también es sostenida por observaciones hechas por psicólogos y terapeutas especializados en estados alterados de conciencia. Algunos pacientes, durante sesiones de hipnosis profunda, mencionaron sonidos o palabras que nunca oyeron conscientemente. Al ser confrontados con grabaciones de idiomas antiguos, identificaron con precisión sílabas que correspondían a dicho nombre. Estos relatos fueron registrados de forma independiente, sin relación directa con el trabajo de Kayse. Esto plantea una posibilidad inquietante. ¿Y si el nombre está presente en nuestra memoria desde siempre, esperando solo el momento justo para ser activado? Esto explicaría por qué aparece en sueños, visiones espontáneas e incluso en delirios de fiebre. No se trata de una palabra externa, sino de algo enraizado en el inconsciente colectivo, que solo se manifiesta cuando la combinación de factores correctos está presente. Las 3 de la mañana parecen funcionar como un catalizador. Es el momento en que el cerebro entra en una fase más profunda del sueño, cuando los límites entre conciencia e inconsciente se vuelven más flexibles. Es también a esa hora que, según tradiciones esotéricas, el plano espiritual se vuelve más accesible. Por eso, muchos rituales antiguos ocurrían exactamente en ese momento, no por superstición, sino por conocimiento empírico de las condiciones mentales humanas. Kayse advirtió que la combinación entre sonido, intención y horario es lo que hace que el proceso sea peligroso. Un nombre cualquiera dicho al azar puede no causar nada, pero aquel nombre, con el peso ancestral que carga, repetido en ese exacto momento, puede alterar la estructura de la percepción humana. Y una vez alterada, no siempre es posible regresar al estado anterior. Esto puede parecer exagerado, pero quienes pasaron por esa experiencia aseguran que no hay exageración alguna. Algunos van más allá y sugieren que el nombre tiene relación con un evento futuro. Hay una lectura rara en la que Kayse menciona que ciertos sonidos olvidados regresarán cuando la humanidad esté a punto de cruzar un nuevo umbral de conciencia. Esos sonidos, según él, abrirán portales internos, acelerando el despertar de habilidades dormidas, pero también exponiendo a las personas a fuerzas que no comprenden. El nombre que tantos buscan puede ser una de esas llaves, y quizás el motivo de tanto misterio sea justamente evitar que esa apertura ocurra antes de tiempo. Un despertar forzado puede generar más confusión que claridad. Para Kayse, la evolución espiritual es como el crecimiento de un árbol. Debe ser gradual, nutrida con sabiduría y no impulsada por impulsos inconsecuentes. Decir el nombre a las 3 de la mañana, fuera de un propósito consciente, sería como forzar la apertura de una flor aún cerrada, dañando su estructura. La cuestión entonces no es solo descubrir el nombre, sino comprender lo que representa. La fascinación por él revela más sobre nuestra búsqueda interior que sobre la palabra en sí. ¿Por qué queremos tanto tocar lo invisible? ¿Qué esperamos encontrar al cruzar esa línea? Según Kayse, todo conocimiento espiritual verdadero comienza con una pregunta sincera. Y quizás la pregunta no deba ser cuál es el nombre, sino, ¿estamos listos para lo que trae? En vez de buscar atajos para experiencias místicas, deberíamos profundizar nuestra conexión con aquello que ya podemos acceder con seguridad: silencio, reflexión, estudio y práctica consciente. La verdadera sabiduría no está en lo extraordinario, sino en la forma en que lidiamos con lo común. Y quizás sea esa la mayor lección dejada por Kayse al advertir sobre este nombre. No se trata de prohibición, sino de madurez espiritual. A pesar de las innumerables advertencias, aún hay quienes ven en esta práctica una forma de acceso privilegiado a lo desconocido. Algunos creen que pronunciar el nombre correctamente puede abrir puertas a revelaciones personales, curaciones emocionales o incluso la conexión con entidades superiores. Sin embargo, lo que se observa en la práctica es muy diferente. La mayoría de los relatos apuntan a desequilibrios psíquicos, crisis existenciales y una sensación de ruptura con la realidad cotidiana. El propio Kayse
fue claro al decir que la curiosidad sin preparación es uno de los mayores riesgos en el camino espiritual. Para él, la mente debe ser fortalecida antes de ser expandida, y el problema de tocar algo tan antiguo y poderoso sin preparación es que la persona no logra asimilar lo que ve, lo que siente o lo que se conecta a ella. La consecuencia puede ser la fragmentación de la percepción, el aislamiento emocional e incluso episodios de pérdida de identidad. En otro registro poco comentado, Kayse habría mencionado que el nombre no es único. Según él, existen variaciones fonéticas del mismo sonido original, adaptadas por diferentes culturas a lo largo de los milenios. Cada una de estas variaciones tendría efectos diferentes, pero todas apuntan a un mismo origen. Es como si fueran puertas a una misma habitación, abiertas por llaves ligeramente distintas. Esta información ayuda a entender por qué tantos relatos similares aparecen en regiones diferentes del mundo. Algunas personas, sin saberlo, terminan pronunciando versiones locales del nombre original, especialmente en estados de sueño, trance o desesperación emocional. En esas situaciones, la mente accede a capas inconscientes y puede liberar sonidos dormidos en la memoria colectiva. La activación ocurre de la misma forma, incluso si el sonido no es idéntico. Esto hace que el fenómeno sea aún más difícil de prever o contener. Este aspecto de las variaciones fonéticas también plantea un punto importante. El nombre no necesita ser dicho en voz alta para surtir efecto. Hay relatos de personas que solo pensaron el nombre con intensidad y experimentaron alteraciones perceptivas. Esto sugiere que la fuerza del nombre está más ligada a la vibración mental y a la intención que al sonido físico. Para Kayse, el pensamiento es una forma de energía tan real como cualquier palabra dicha. Y cuando una intención clara se asocia a un patrón vibracional antiguo, el resultado puede ser el mismo. Es por eso que el simple contacto con el nombre, incluso por lectura o imaginación, ya puede desencadenar sensaciones extrañas o cambios sutiles en la conciencia. Muchos que buscaron este nombre por internet relatan escalofríos, malestares o sueños inusuales justo después de la lectura. La mente, al tocar este patrón, reacciona instintivamente, aunque la persona no lo perciba de inmediato. La pregunta que surge entonces es, ¿por qué el nombre tiene este efecto tan universal? La hipótesis más aceptada entre los estudiosos del fenómeno es que el nombre esté asociado a un trauma ancestral colectivo, algo que la humanidad vivió en un pasado remoto y que permanece registrado en su psique como una herida abierta. Cuando el nombre es activado, toca esa memoria y la trae a la superficie, generando sensaciones de extrañeza, miedo o desorientación. No se trata de una maldición o magia, sino de un mecanismo profundo de memoria espiritual. Para Kayse, el alma lleva registros no solo de vidas pasadas individuales, sino también de la historia de la humanidad en su conjunto. El nombre sería, por lo tanto, un marcador de esa memoria común, y su efecto devastador en algunos casos provendría justamente de la falta de comprensión sobre esa conexión. Al tocar la herida sin preparación, el dolor se manifiesta de forma desorganizada. Muchos de los que estudian estas lecturas prefieren mantener distancia del nombre. Consideran que el riesgo no vale la experiencia. Otros siguen buscando, como si algo los impulsara más allá de la razón. Kayse nunca prohibió el conocimiento. Al contrario, siempre incentivó el estudio y el autoconocimiento. Pero decía que hay momentos adecuados para cada descubrimiento. La prisa, según él, es enemiga de la sabiduría. Y el deseo de acelerar el proceso espiritual puede llevar a desvíos difíciles de corregir. Por eso, él insistía en la importancia de la preparación interna, la ética y la claridad de intención. No se trata de miedo, sino de respeto por lo desconocido. El nombre, en este contexto, no es un secreto prohibido, sino un llamado a la madurez. Una invitación a la reflexión sobre lo que buscamos, por qué lo buscamos y si estamos realmente listos para lidiar con lo que encontremos. El tiempo pasó, pero el nombre sigue circulando en pequeños círculos,
protegido por códigos y disfraces. No está disponible en sitios web comunes ni en videos abiertos. Sobrevive en fragmentos, pistas y símbolos. Algunos creen que Kaise dejó instrucciones cifradas sobre cómo encontrar y usar este nombre con responsabilidad. Otros piensan que el conocimiento fue enterrado a propósito, para ser redescubierto solo cuando la humanidad esté más consciente de sus elecciones espirituales. Sea cual sea la verdad, una cosa es cierta. Todo indica que hay más que coincidencia en las experiencias relatadas. Hay un patrón, una estructura recurrente que une personas, lugares y tiempos diferentes. Y mientras esto persista, la búsqueda continuará. Porque más que descubrir un nombre, quizás estemos intentando comprender quiénes somos ante el misterio que él representa. Entre los pocos que afirman haber descifrado el nombre, hay un consenso. La experiencia lo cambia todo. Uno de ellos, un exmonje que abandonó el monasterio después de décadas de retiro, relató que pasó 7 años en silencio, estudiando solo las lecturas más oscuras dejadas por Kaise. Cuando creyó haber encontrado el patrón correcto, esperó la noche exacta, en el solsticio de invierno, y pronunció el nombre a las 3 de la mañana. Describió una sensación inmediata de desplazamiento, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Dijo que no vio nada, pero sintió una presencia absoluta que llenó todo el espacio. Desde entonces, su vida cambió drásticamente. Perdió interés por las rutinas comunes, comenzó a tener visiones frecuentes durante el sueño y desarrolló una aversión al ruido y a la prisa del mundo moderno. Aún así, no se arrepiente. Para él, ese momento confirmó todo lo que había estudiado y le hizo comprender el peso de lo que Kaise intentó advertir. Otro relato similar provino de una joven enfermera que trabajaba en turnos nocturnos. Cierta vez, mientras leía un artículo sobre experiencias espirituales, encontró un fragmento con sonidos fonéticos similares a lo que describían como el nombre prohibido. Sin saberlo, repitió las sílabas en voz baja mientras anotaba. Eran exactamente las 3:10 de la mañana. Contó que justo después de eso, sintió un leve mareo, seguido por un silencio intenso en el ambiente, a pesar de los ruidos normales del hospital. En los días siguientes, comenzó a tener dificultades para dormir y a sentir que algo la observaba. Buscó ayuda médica, pero no se detectó nada. Solo cuando encontró un grupo en línea de estudiosos de las lecturas de Kaise, percibió que su experiencia era muy similar a otras ya relatadas. Fue orientada a practicar meditaciones de enraizamiento, y con el tiempo los síntomas disminuyeron. Pero ella afirma que algo en ella cambió para siempre. Estos relatos plantean una cuestión fundamental que trasciende la simple fascinación por lo oculto. ¿Qué buscamos realmente cuando queremos descubrir un nombre como este? ¿Será solo curiosidad o algo más profundo? Quizás exista en todos nosotros un impulso silencioso por la trascendencia, por tocar lo que está más allá de la superficie. Y el nombre funciona como un símbolo de ello. No es solo una palabra peligrosa, sino una representación de la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Al intentar cruzarla sin preparación, corremos el riesgo de perdernos en el camino. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tantos busquen este nombre indica que hay un llamado interno por algo mayor. Kaise comprendía esta tensión y por eso nunca negaba el conocimiento, sino la forma en que éste era buscado. Para él, la preparación interior era más importante que cualquier descubrimiento externo, y quizás esa sea la clave de todo. Incluso entre los escépticos, el patrón de relatos llama la atención. Personas sin contacto entre sí, en países distintos y con formaciones diferentes, describiendo los mismos efectos: silencio denso, sensación de presencia, cambios en la percepción y en los sueños. Estos paralelismos son difíciles de ignorar. Muchos investigadores que comenzaron desacreditando la historia pasaron a verla con más respeto después de investigar los relatos. El consenso es que, si el nombre en sí no es real, al menos hay un fenómeno recurrente relacionado con él, y eso por sí solo ya justifica un enfoque cuidadoso. Ignorar el asunto como superstición
puede ser tan peligroso como sumergirse en él sin preparación. Kayse tenía claridad sobre esto. Para él, todo lo que existe en la experiencia humana merece atención, incluso aquello que no entendemos, y la repetición de estos eventos indica que hay un campo de influencia aún no explicado por la ciencia, pero claramente activo en la psique humana. También es importante recordar que Kayse nunca actuó como profeta del miedo. Sus mensajes siempre estuvieron orientados a la curación, la compasión y el autoconocimiento. La advertencia sobre el nombre no fue un tabú impuesto, sino una invitación a la responsabilidad. Él decía que todo lo que se accede en el plano espiritual debe tener propósito y conciencia. De lo contrario, la persona se convierte en prisionera de su propia búsqueda. Este principio se aplica al nombre misterioso. No se trata de censura, sino de protección. Una protección contra el uso inconsecuente de una llave que abre algo real. Y cuando algo real es abierto sin intención clara, se puede perder el control de lo que entra y de lo que sale. Por eso, su recomendación era clara. Si oye hablar de este nombre, no lo repita sin comprender totalmente lo que significa. La palabra tiene poder, pero la intención detrás de ella es lo que define lo que será atraído cuando la puerta se abra. Al final, ¿qué hay del otro lado de esa puerta? Esta es una pregunta que pocos se atreven a responder con certeza. Algunos dicen que es solo una capa diferente de la realidad, donde residen memorias, ideas y entidades que escapan a nuestra comprensión actual. Otros creen que se trata de un campo vibracional donde se acumulan fragmentos de experiencias humanas, ecos de lo que fuimos y de lo que podremos ser. Sea como fuere, el nombre sería el interruptor que activa esa conexión, y, como todo interruptor, puede iluminar o quemar, dependiendo de la estructura que recibe la energía. Kayse decía que el alma reconoce lo que está preparada para conocer. Por eso, quizás el mayor cuidado no sea con el nombre en sí, sino con el estado interior de quien lo busca. Conocer exige entrega, pero también exige límites. Y reconocer esto puede ser el primer paso para un viaje espiritual más equilibrado y seguro. Al final de cuentas, el nombre se vuelve secundario ante la transformación que provoca. Lo que importa no es la secuencia de sonidos, sino lo que despierta en quien oye o repite. Y esto varía de acuerdo con el bagaje espiritual, el momento de vida y el grado de sensibilidad de cada uno. Algunos pueden no sentir nada, otros pueden ser profundamente afectados. Lo que Kayse intentó transmitir en sus lecturas fue la necesidad de entender el impacto invisible de nuestras elecciones espirituales. Buscar lo desconocido es legítimo, pero no puede hacerse con prisa o impulsividad. Es necesario integrar conocimiento con discernimiento, experiencia con equilibrio. El nombre, en ese sentido, no es solo una llave, sino un espejo. Refleja aquello que cada uno lleva dentro de sí. Y al tocar ese reflejo, muchos perciben que la verdadera jornada no comienza al decir una palabra, sino al reconocer quiénes somos ante el silencio que viene después. Por eso, quizás la mayor enseñanza dejada en esta historia sea justamente la importancia de saber esperar. No buscar respuestas inmediatas, no forzar accesos que aún no comprendemos. Kayse siempre decía que el tiempo correcto lo revela todo, y que la preparación interior es el verdadero camino para cualquier descubrimiento espiritual. El nombre misterioso sirve como prueba, no solo de valentía, sino de sabiduría. Ante él, podemos elegir la prisa de la fascinación o la paciencia del entendimiento. La mayoría que optó por la primera sufrió las consecuencias. Los pocos que eligieron la segunda terminaron cosechando frutos más profundos, incluso sin pronunciar palabra alguna. Porque a veces lo que más transforma no es lo que decimos, sino lo que comprendemos en silencio. Y quizás ese sea el verdadero sentido de la advertencia dejada. Hay cosas a las que solo se debe acceder cuando el espíritu ya ha aprendido a respetar aquello que aún no puede dominar. Esta historia también nos invita a revisar la forma en que lidiamos con el misterio. En una época en que todo parece estar a un clic de distancia, es fácil olvidar que no todo conocimiento
debe ser accedido sin criterio. El nombre prohibido es un recordatorio de que lo sagrado aún existe, aunque ya no esté presente en las formas religiosas tradicionales. Sobrevive en códigos, símbolos, experiencias y advertencias como las dejadas por Kayse, y es nuestra responsabilidad decidir qué hacemos con ese legado. El saber espiritual verdadero no busca impresionar, sino transformar. Y toda transformación exige humildad. A lo largo de este video ha conocido relatos, contextos y advertencias que apuntan a algo real, aunque aún no comprendido. Lo que va a hacer con esta información ahora depende solo de usted. Pero recuerde, más importante que saber el nombre es estar preparado para lo que representa en su propia conciencia. Al comprender este mensaje, quizás podamos protegernos de errores repetidos a lo largo de la historia. Kayse creía que la humanidad tiende a olvidar lo que realmente importa cuando se fascina por lo que brilla. Y el nombre, por más impactante que sea, es solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Cuando alguien lo pronuncia sin preparación, no está solo diciendo sonidos, sino activando fuerzas que exigen madurez espiritual para ser integradas. Esta es una lección que pocos están dispuestos a aceptar, pero quien la acepta comienza a ver la vida con otros ojos. No por miedo, sino por reverencia a la complejidad de lo que existe más allá de la materia. Reverencia que falta en el mundo actual, tan acostumbrado a tratar todo como entretenimiento. Si este video tocó algo en usted, compártalo con alguien que también valore este viaje con seriedad y cuidado. Y si desea recibir más reflexiones como esta, suscríbase al canal ahora mismo. La búsqueda de este nombre continuará. Nuevas generaciones surgirán, y con ellas, nuevas preguntas, nuevas pistas, nuevos relatos. Quizás un día la humanidad esté preparada para pronunciar el nombre sin consecuencias negativas. Quizás deje de ser una advertencia y pase a ser un símbolo de reconexión con una sabiduría olvidada. Hasta entonces, las advertencias de Kayse permanecen como faros en medio de la niebla, no para asustar, sino para orientar. No todo lo que se puede decir debe decirse. No todo lo que se puede acceder debe accederse. Esta no es un mensaje de miedo, sino de conciencia. Y cuanto más conscientes estemos, menos caeremos en trampas disfrazadas de revelaciones. El verdadero portal no está en las palabras, sino en el modo en que elegimos relacionarnos con ellas. Y el mayor secreto de todos quizás no sea el nombre en sí, sino el silencio que aprendemos a cultivar después de oírlo resonar dentro de nosotros. Aquellos que comprendieron esta verdad generalmente se apartan del espectáculo y se acercan al estudio. No buscan fórmulas preestablecidas, ni quieren respuestas inmediatas. Viven en busca de equilibrio, paz y discernimiento. Y es con esta postura que el legado de Kayse puede ser honrado de forma verdadera. Al fin y al cabo, él nunca prometió respuestas fáciles. Su trabajo fue siempre un llamado a la responsabilidad espiritual. Al escuchar sus palabras, no estamos solo oyendo a un médium, sino a un educador del alma. Y si hay algo que él desearía con esta advertencia, es que cada uno reflexione antes de actuar, que cada palabra dicha sea consciente, que cada paso hacia lo desconocido sea dado con respeto y que, sobre todo, nadie confunda misterio con espectáculo, porque lo que realmente importa no es lo que está detrás de la puerta, sino quiénes somos al decidir abrirla.